Hábitos atómicos. Jim Clear. Un método sencillo y comprobado para construir hábitos buenos y desterrar los malos. Hoy veremos introducción, mi historia, principios fundamentales, por qué los pequeños cambios generan una gran diferencia, el sorprendente poder de los hábitos atómicos. 2. La manera en que tus hábitos moldean tu identidad y viceversa. 3. Cómo construir mejores hábitos en 4 sencillos pasos. Introducción. El último día de mi primer año en bachillerato, un bat de béisbol me golpeó en pleno rostro. Uno de mis compañeros intentó hacer un movimiento largo para pegarle a la pelota, pero el bat se resbaló y voló hacia mí antes de golpearme directamente entre los ojos. No conservo el recuerdo del momento justo del impacto. El bat me aplastó la cara de tal manera que la nariz se me convirtió en una especie de letra U distorsionada. El golpe literalmente provocó que el tejido blando de mi cerebro se incrustara en la pared posterior del cráneo. De inmediato, mi cerebro comenzó a inflamarse como una ola expansiva que recorrió el interior de mi cabeza. Una fracción de segundos bastó para que yo terminara con la nariz rota, con fracturas múltiples en el cráneo y con las cuencas de los ojos hechas añicos. Cuando abrí los ojos, pude ver a la gente a mi alrededor, mirándome fijamente y corriendo a ayudarme. Dirigí la mirada hacia abajo y me di cuenta de las manchas rojas de mi ropa. Uno de mis compañeros se quitó la playera y me la pasó. La usé para bloquear el chorro de sangre que transcurría en la nariz fracturada. Conmocionado y confuso, no era capaz de darme cuenta de la seriedad de mi accidente. El maestro me rodeó los hombros con el brazo y comenzamos a caminar lentamente por el largo camino que conducía a la enfermería escolar. Cruzamos el campo de béisbol, bajamos la colina, volvimos a entrar a la escuela. Había varias manos tocando en mis costados y sosteniéndome. Nadie parecía darse cuenta de que cada minuto era importante. Cuando llegamos a la enfermería, la enfermera me hizo una serie de preguntas. ¿En qué año estamos? En 1998, respondí. En realidad se trataba del año 2002. ¿Quién es el presidente de Estados Unidos? Bill Clinton, dije. La respuesta correcta era George W. Bush. ¿Cómo se llama tu mamá? Eh, eh, Dudé. Pasaron 10 segundos. Patty, dije tranquilamente, sin darme cuenta de que me había tomado 10 segundos recordar el nombre de mi madre. Esa es la última pregunta que recuerdo. Mi cuerpo era incapaz de soportar la rápida información de mi cerebro y perdí la conciencia antes de que la ambulancia llegara. Minutos después, la ambulancia me sacaba de la escuela en dirección al hospital local. Poco después de llegar al hospital, mi cuerpo comenzó a colapsar. Estaba luchando por realizar las funciones más básicas como tragar y respirar. Sufrí la primera convulsión en ese día. Después dejé de respirar por completo, mientras los doctores se apresuraban a suministrarme oxígeno, tomando la decisión de llevarme al otro hospital, que contara con el equipo necesario para controlar la situación tan delicada. De inmediato solicitaron un helicóptero que me trasladara a un hospital mejor equipado en Cincinnati. Una camilla me llevó rodeando desde la sala de emergencias hasta un helicóptero, hasta el helipuerto que estaba cruzando la calle. La camilla se sacudía conforme avanzaba en el accidentado pavimento de la calle mientras una enfermera bombeaba oxígeno de forma manual hasta mis pulmones. Mi madre, que había llegado al hospital un poco antes, se subió al helicóptero conmigo y durante todo el trayecto me sostuvo la mano, aunque yo seguía inconsciente. Era incapaz de respirar por mí mismo. Mientras mi madre viajaba conmigo en el helicóptero, mi padre fue a casa a ver cómo estaba mi hermana y mi hermano y a comunicarle las malas noticias. Tuvo que esforzarse para no contener las lágrimas cuando le explicó a mi hermana que no podría asistir a su graduación de bachillerato, que sería esa misma noche. Después de encargar a mis hermanos con mis amigos y familiares, manejó hasta
Cincinnati para encontrarse con mi madre en el hospital. Cuando mi mamá y yo aterrizamos al techo del hospital, un equipo, casi 20 doctores y enfermeros, estaban en el helipuerto para llevarme a la unidad de traumatología. Para entonces la inflamación de mi cerebro era tan severa que estaba sufriendo repetidas convulsiones postraumáticas. Cuanto antes debía operarme los huesos rotos de la cabeza, pero no estaba en condiciones de soportar una cirugía. Después de otra convulsión más, la tercera del día, me indujeron en un estado de coma y me colocaron en un respirador artificial. El hospital donde estábamos no le resultaba extraño a mis padres. 10 años antes habían entrado al mismo edificio después de que mi hermana fue diagnosticada con leucemia a los 3 años. Por entonces yo tenía 5 años y mi hermano tan solo 6 meses. Después de 2 años y medio de tratamientos de quimioterapia, punciones espinales y biopsias de la médula espinal, mi hermana menor por fin salió del hospital, contenta, sana, sin cáncer. Ahora, después de 10 años de vida normal, mis padres se encontraron de nuevo en el mismo lugar con otro de sus hijos. Cuando entré en coma, el hospital envió un sacerdote y una trabajadora social para confrontar a mis padres. Se trataba del mismo sacerdote que había conocido una década antes, en el día en que se enteraron de que mi hermana tenía cáncer. Conforme se fue haciendo de noche, una serie de aparatos se encargaron de mantenerme con vida. Mis padres pasaron la noche en una colchoneta en el hospital con una gran inquietud. Por momentos caían rendidos de cansancio, enseguida despertar llenos de preocupación. Tiempo después mi madre me contó que había sido una de las peores noches de su vida. Mi recuperación. Afortunadamente, a la mañana siguiente mi respiración se había normalizado, a tal punto que los doctores se sintieron confiados de sacarme del coma inducido. Cuando por fin recuperé la conciencia, descubrí que había perdido el sentido del olfato. Para hacer una prueba, una enfermera me pidió que sonara la nariz y que a continuación olfateara un jugo de manzana. Mi sentido del olfato regresó, pero el hecho de sonar me provocó que el aire pasara a través de las fracturas que había en una cuenca del ojo, la cual empujó el globo ocular izquierdo hacia afuera y el globo quedó salido de la cuenca, sosteniendo apenas por el párpado y el nervio óptico que lo unía a mi cerebro. El oftalmólogo afirmó que mi ojo gradualmente volvería a su sitio conforme el aire salía de la cuenca, pero el aire era imposible de determinar cuánto tiempo tomaría en recuperar su posición normal. Me había programado para una cirugía una semana para darme un poco más de tiempo para recuperarme. Todavía tenía el aspecto de alguien que hubiera estado en el lado equivocado de un cuadrilátero de boxeo, pero de cualquier manera me dieron autorización para salir del hospital. Regresé a casa con la nariz rota, media docena de fracturas faciales, con el ojo izquierdo desprendido de su órbita. Los meses siguientes fueron muy duros. Tenía la impresión de que todo en la vida había sido puesta en pausa. Tuve visión dobles por semanas y, literalmente, no podía ver una sola dirección. A mi ojo le tomó más de un mes regresar a su posición original. Entre las convulsiones y los problemas con la vista, pasaron 8 meses antes de que pudiera volver a manejar un auto. En las sesiones de terapia física tuve que practicar patrones motores básicos como caminar en línea recta. Estaba determinado a no admitir que mis heridas me doblegaran, pero debo admitir que en más de una ocasión me sentí deprimido y abrumado. Cuando regresé al campo de béisbol, justo un año después, fue muy doloroso darme cuenta de lo mucho que me faltaba por conseguir. El béisbol siempre había formado parte de mi vida. Mi padre había jugado para las ligas menores de los Cardenales de San Luis y yo soñaba con jugar también en las ligas profesionales. Después de haber pasado meses en rehabilitación, lo que más deseaba era volver a jugar béisbol. Pero mi regreso al campo no se dio de buena manera.
Cuando comenzó la temporada, fui el único jugador de segundo grado que no pasó a formar parte del equipo principal de la escuela. Por el contrario, mi regalo fui relegado a formar parte del equipo del primer grado. Yo había jugado béisbol desde que tenía 4 años y para alguien que había dedicado tanto tiempo y esfuerzo a un deporte, haber sido rechazado del equipo principal había sido humillante, muy humillante. Recuerdo con nitidez el día en que me comunicaron la noticia. Me senté en mi auto y lloré mientras desesperadamente recorría la mano el cuadrante de la radio para encontrar una melodía que me hiciera sentir mejor. Después de un año de inseguridades, cuando ya había llegado al tercer grado de bachillerato, logré admitirlo en el equipo principal de la escuela. Sin embargo, casi nunca pude encontrar al campo de juego. Jugué 11 entradas en la temporada, lo cual apenas equivale a un juego completo. A pesar de mi deslucida participación en la temporada escolar, seguí creyendo que podía lograr convertirme en un gran jugador. Tuve la certeza de que las cosas iban a mejorar. Yo sería el único responsable de lograrlo. El momento decisivo llegó 2 años después de mi accidente, cuando encontré a la Universidad Dayton. Se trataba de un nuevo comienzo, y la universidad era un lugar donde descubriría el poder de los pequeños hábitos. ¿Cómo aprendí en qué consisten los hábitos? Inscribirme en Dayton fue una de las mejores decisiones de mi vida. Gané un lugar en el equipo de béisbol y, aunque estaba en un último lugar de la lista, era un novato. Realmente estaba emocionado por haberlo conseguido. A pesar de los caos que había sido mis años de bachillerato, había logrado convertirme en atleta universitario. Aunque ya había sido admitido en el equipo, los entrenamientos no iban a comenzar pronto, así que decidí dedicar tiempo a ordenar mi vida. Mientras mis compañeros se desvelaban jugando videojuegos, yo desarrollé buenos hábitos de sueño y todas las noches me iba a dormir temprano. En el desordenado mundo del dormitorio universitario, yo me propuse a mantener mi habitación limpia y ordenada. Estas mejoras no eran muy significativas, pero me hacían sentir que tenía control sobre mi vida. Comencé a sentirme seguro nuevamente, a creer en mí. Esta sensación de seguridad que iba en aumento se reflejó en mi desempeño escolar. Conforme mejoré mis hábitos de estudio, logré un promedio de 10 durante todo el primer año. Un hábito es una rutina, una conducta que se practica con regularidad y, en muchos casos, de manera automática. A medida que pasaban los meses, los semestres, acumulé pequeños hábitos que repetía de manera consistente y que eventualmente me llevaron a conseguir resultados que ni siquiera hubiera podido imaginar. Cuando entré a la universidad, por ejemplo, por primera vez en mi vida, adquirí el hábito de levantar pesas varias veces a la semana. Durante los siguientes años, con mi estatura de 1,95 metros, logré pasar de 78 kilos a 90 kilos de musculatura sin grasa. Cuando comencé el segundo año de Denison y se inauguró la temporada de béisbol, fui el principal pitcher del equipo de lanzadores. Durante mi tercer año, el equipo votó por mí para que fuera su capitán, y al final de la temporada fui seleccionado para ser parte del equipo de toda la conferencia universitaria. Sin embargo, no fue sino hasta mi último año cuando mis hábitos del sueño, de estudio y de levantamiento de pesas realmente rindieron su fruto. 6 años después de haber sido golpeado en el rostro por un bat, llevado al helicóptero a un hospital inducido en un estado de coma, fui seleccionado como el mejor atleta masculino de la Universidad de Denison. También fui nominado como parte del equipo Academic American del canal de televisión ESPN, un honor que está reservado únicamente a 33 jugadores de todo el país. Para el momento
que me gradué, había obtenido 8 récords universitarios de diferentes categorías y gané el más importante galardón académico de la universidad en la medalla del presidente. Espero que me disculpen si toda esta historia suena un poco arrogante. Para ser sincero, no hay nada de legendario en mi carrera como atleta y raramente nunca jugué de manera profesional. Sin embargo, si vuelvo la mirada hacia aquellos años, me doy cuenta de que logré algo que raramente se consigue. Desarrollé mi potencial y estoy convencido de que los conceptos que conforman este libro también pueden ayudarte a desarrollar tu propio potencial. Todos enfrentamos retos a lo largo de nuestra vida. Este accidente fue uno de mis retos y la experiencia me enseñó una lección fundamental. Los hábitos que en un principio pueden parecer pequeños, un poco significativos, se transformarían en resultados extraordinarios si tienes voluntad de mantenerlos durante varios años. Todos tenemos que lidiar con contratiempos y retrocesos, pero a la larga la calidad de nuestra vida depende de la calidad de nuestros hábitos. Si mantienes los mismos hábitos que tienes ahora, tendrás resultados equivalentes. Si mejoras tus hábitos, cualquier cosa es posible. Probablemente existen personas capaces de alcanzar grandes logros en la noche a la mañana. Yo no conozco ninguna y sinceramente, yo soy una de ellas. No existió un único momento clave en mi camino desde el coma inducido hasta el equipo del canal ESPN. Hubo muchos momentos clave. Una suma de ellos se trató de una evolución gradual, una larga serie de pequeños triunfos y modestos avances. La única manera de progresar, la única opción que tuve, cuestión en comenzar por dar pasos pequeños. Esta es la misma estrategia que utilicé cuando comencé mi propio negocio, cuando inicié la escritura de este libro. ¿Cómo y por qué escribí este libro? En noviembre del 2012 comencé a publicar artículos en jamesclear.com. Por años había conservado mis notas acerca de mis experimentos personales con los hábitos y sentía que estaba listo para compartir algo en público. Empecé por publicar un artículo nuevo cada lunes y jueves. En pocos meses este simple hábito de escritura me llevó a reunir mi primer millar de suscriptores por correo electrónico. Para 2013 ese número había crecido a 30,000 personas. En el 2014 mi lista de correo electrónico creció exponencialmente hasta alcanzar los 100,000 suscriptores. Lo cual hizo que mi sitio web se volviera uno de los boletines informativos de más rápido crecimiento en internet. Me sentí como un impostor cuando comencé a escribir 2 años antes, pero al parecer ahora me había convertido en un especialista en hábitos, una etiqueta que me emocionaba. Al mismo tiempo, me hacía sentir incómodo. Nunca me consideré especialista en el tema. Por el contrario, me parecía que era alguien que estaba apenas experimentando y aprendiendo junto con mis lectores. En 2015 alcancé los 200,000 suscriptores y firmé un contrato de Penguin Random House para empezar a escribir la versión en inglés del libro que estás leyendo ahora. Conforme el número de mis lectores creció, también hicieron mis oportunidades de negocios. Cada vez recibía más invitaciones a dar conferencias en importantes compañías acerca de la ciencia para desarrollar buenos hábitos, cambiar conductas y mantener una mejora continua. De pronto me encontré dando discursos de una apertura en importantes conferencias, tanto en los Estados Unidos de América como en Europa. En 2016, mis artículos comenzaron a aparecer regularmente en publicaciones de gran prestigio como Times, Entrepreneur y Forbes.
Increíblemente, mis textos fueron leídos por más de 8 millones de personas durante ese año. Entrenadores de equipos pertenecientes a la NFL, Liga Internacional de Fútbol, NBA, Asociación Nacional de Básquetbol y MLB, Liga Mayor de Béisbol, empezaron a leer mi trabajo y a compartirlo con sus jugadores. Al principio del 2017 lancé Habits Academy, la principal plataforma de entrenamiento para organizaciones e individuos interesados en desarrollar mejores hábitos para su vida y el trabajo. Compañías pertenecientes al grupo de Ford 500 y otras empresas emergentes empezaron a escribir a sus ejecutivos y a sus equipos de capacitación. En total, más de 10,000 líderes, gerentes, entrenadores y maestros se han graduado en Habits Academy. Trabajar con todas esas personas me ha enseñado mucho acerca de lo que hacen los hábitos pueden aplicar en el mundo real. Mientras daba los últimos toques de este libro en 2018, jamesclear.com estaba recibiendo millones de visitantes al mes y casi medio millón de personas estaban suscribiendo al correo electrónico de mi boletín informativo semanal. Tal cantidad de suscriptores está tan lejos de las expectativas que tenía cuando inicié el sitio, que ni siquiera estoy seguro de lo que debo pensar acerca de él. ¿Cómo te puede beneficiar este libro? El empresario e inversionista Naval Ravikant dijo una vez: para escribir un gran libro primero tienes que convertirte en ese libro. Yo tuve que vivir ideas que me emocionan en esta obra para aprenderlas. Tuve que confiar en pequeños hábitos para lograr mi recuperación después de mi accidente, para volverme más fuerte en el gimnasio, para lograr un desempeño de alto nivel en el campo de juego, para convertirme en escritor, para construir un negocio exitoso y sobre todo para convertirme en un adulto responsable. Los pequeños hábitos que cultivé me ayudaron a desarrollar todo mi potencial. Y dado que elegiste este libro, asumo que tú también quieres desarrollar todo tu potencial. En las siguientes páginas voy a compartir contigo un plan paso a paso para desarrollar mejores hábitos. No por unos cuantos días, sino para siempre. A pesar de que todo lo que aparece aquí tiene un sustento científico, no se trata de un trabajo académico de investigación. Este libro es en realidad un manual de instrucciones conforme explico la ciencia de cómo desarrollar y cambiar hábitos de una manera fácil de entender, de aplicar, y vas a encontrar principalmente sabiduría y consejos prácticos. Las disciplinas las cuales recurro, biología, neurociencia, filosofía, psicología y otras, han existido durante siglos. Lo que yo ofrezco es una síntesis de las mejores ideas que personas brillantes descubrieron hace tiempo, junto con los más recientes convincentes descubrimientos de la ciencia moderna. Mi contribución consiste, espero, en encontrar las ideas que son más significativas y en interrelacionarlas de tal manera que sean altamente funcionales. Todos los aciertos de esta obra deben atribuirse al genio de los muchos expertos que me predecieron. Los errores son mi responsabilidad. La columna vertebral de este libro es mi método de 4 pasos para desarrollar hábitos. Señal, anhelo, respuesta y recompensa. Así como las 4 leyes para cambiar la conducta que se desprenden de ellos. Los lectores que cuentan los conocimientos de psicología tal vez encuentren similitudes entre estos términos, y los que manejan la teoría del condicionamiento operante, la cual B.F. Skinner proponía en 1930 el ciclo estímulo, respuesta y recompensa, y que recientemente ha popularizado la señal, rutina y recompensa. En el libro Poder de los hábitos de Charles Duhigg, los científicos conductistas como Skinner se dieron cuenta de que si se ofrece la recompensa o el castigo adecuado para una persona, se puede lograr que dicha persona actúe de manera determinada. El modo de Skinner hizo una excelente labor explicando cómo los estímulos externos influyen en nuestros hábitos. Sin embargo,
no ofrece ninguna explicación respecto a la manera en que nuestros pensamientos, sentimientos y creencias influyen en nuestro comportamiento. Nuestros estados internos, al igual que nuestras emociones y nuestro humor, son también muy importantes. En las últimas décadas, los científicos han comenzado a determinar la conexión entre nuestros pensamientos, sentimientos y comportamientos. Estas investigaciones recientemente también se incluyen en estas páginas. En suma, el marco de referencia me ofrezco es un modelo El marco de referencia que os ofrezco es un modelo integrado por las teorías cognitivas y conductistas. Me parece que el mío es uno de los primeros modelos de conducta humana que, de manera acuiciosa, da cuenta de la influencia tanto de los estímulos externos como de las emociones internas en nuestros hábitos. Quizá algunos de los términos que utilizo te resulten familiares, pero confío que en los detalles de las aplicaciones prácticas de mis 4 leyes del cambio de conducta te ofrecerán una nueva manera de concebir tus hábitos. La conducta humana siempre está modificándose, una situación a otra, de un momento a otro, de un segundo a otro. Pero este libro se trata justamente de aquello que no cambia. Es acerca de los fundamentos de la conducta humana, los principios perdurables de los que dependemos año tras año, las ideas fundamentales sobre las que cimentamos nuestros negocios, nuestra familia y nuestra vida. No existe una manera correcta de crear mejores hábitos, pero este libro describe mejor manera que yo conozco. Se trata de un enfoque que resulta efectivo sin importar por dónde te decidas empezar o qué es lo que pretendas cambiar. Las estrategias que incluí en este libro serán relevantes para cualquiera que esté buscando un sistema por pasos para mejorar sus metas relacionadas con la salud, dinero, la productividad, las relaciones sociales o todas a la vez. Mientras el comportamiento humano esté involucrado, este libro puede servirte de guía. Principios fundamentales. ¿Por qué los pequeños cambios generan una gran diferencia? 1. El sorprendente poder de los hábitos atómicos. El destino de la organización British Ciclismo Británico cambió un día del año 2003. Esta organización, que había regulado el ciclismo profesional en Gran Bretaña, contrató ese año a Dave Brailsford como su nuevo director de desempeño. Por entonces, los ciclistas profesionales de Gran Bretaña padecían casi 100 años de mediocridad. Desde el año 1908, los ciclistas británicos habían conseguido solamente una medalla de oro en los Juegos Olímpicos y habían tenido aún peor resultados en la carrera de ciclista más importante del mundo, el Tour de France. En el año 110 años, según el ciclista británico, había ganado esa carrera. De hecho, el desempeño de los ciclistas británicos había sido tan poco relevante que uno de los más importantes fabricantes de Europa que había rehusado a venderles bicicletas porque temía que sus ventas fueran afectadas cuando otros profesionales se dieran cuenta de que los británicos usaban los equipos que ellos fabricaban. Brailsford fue contratado para poner al equipo británico en una nueva trayectoria. Lo que diferencia a Brailsford de los entrenadores anteriores era su implacable compromiso con una estrategia a la que se refería como agregación de ganancias marginales, que es una filosofía que aspira a alcanzar un pequeño margen de mejora en todo lo que se hace. Brailsford solía afirmar: el principio de esta filosofía consiste en aislar cada uno de los aspectos del ciclismo. Si se mejora el 1% de cada uno de esos aspectos, se habría obtener una mejora considerable. Una vez que todos los cambios se apliquen al mismo tiempo, Brailsford y los entrenadores
de su cargo comenzaron a hacer pequeños ajustes de diversos aspectos que podían esperarse de un equipo profesional. Empezaron a diseñar los asientos de las bicicletas, a hacerlos más cómodas y aplicaron alcohol a las ruedas para darles una mejor tracción. Le pidieron a los ciclistas que utilizaran short con sistemas eléctricos de autocalentamiento que les permitieran mantener la temperatura muscular ideal mientras pedaleaban, y comenzaron a usar sensores biorretroalimentación para monitorear la manera en la que cada uno de los atletas respondía a un determinado entrenamiento. El equipo probó diversos atletas en un túnel de viento, lo que tuvo como consecuencias que pidieran a los ciclistas que participaran en pruebas en exteriores que cambiaran sus trajes por equipos diseñados para interiores. Ya descubrieron que eran más ligeros y aerodinámicos, pero no se detuvieron ahí. Brailsford y su equipo siguieron haciendo mejores del 1% en áreas que habían pasado por alto o que resultaban inesperadas. Probaron diversos tipos de ungüentos para masajes con el fin de descubrir cuál era el más rápido para lograr la recuperación de los músculos dañados. Contrataron a un médico que enseñó a los atletas mejor manera de levantarse las manos para evitar contraer resfriados. Determinaron el tipo de almohada y de colchón que brindaba más comodidad cada competidor a la hora de dormir. Incluso pintaron de blanco el interior del camión que transportaba las bicicletas del equipo. Esto último les permitía detectar la más pequeña partícula de polvo. Estas partículas normalmente pasaban inadvertidas, pero iban a parar en las bicicletas que habían sido cuidadosamente afinadas. Estas se degradaban por el contacto con el polvo, lo cual afectaba su desempeño en la pista. Conforme estos asientos de pequeños mejores se acumularon, los buenos resultados comenzaron a llegar antes de lo que cualquiera hubiera podido imaginar. Tan solo 5 años después de que Brailsford tomara el mando, el equipo de ciclismo británico dominó diversas pruebas en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008, donde obtuvieron un sorprendente 60% de las medallas disponibles para esta actividad. 4 años después, los Juegos Olímpicos de Londres británicos elevaron el nivel de prueba, romper 9 récords olímpicos y 7 récords mundiales. Ese mismo año, Bradley Wiggins se convirtió en el primer ciclista británico en ganar el Tour de France. En 2013, su compañero de equipo Christian Froome ganó la carrera y repitió la hazaña en el 2015, 2016 y 2017, lo cual dio al equipo británico 5 victorias en el Tour de France en 6 años. Durante el periodo de 10 años, 2007-2017, los ciclistas británicos ganaron 178 campeonatos mundiales y 66 medallas de oro olímpicos y paralímpicas. Además, conquistaron 5 victorias de Tour de France. Todas estas hazañas realizadas en tan corto tiempo son consideradas como el caso de éxito más importante en la historia del ciclismo. ¿Cómo sucedió todo esto? ¿Cómo fue que un equipo de atletas ordinarios se transformó en un equipo de campeones gracias a pequeños cambios que a simple vista no parecían hacer más que una modesta diferencia? ¿Cómo es posible que una serie de pequeñas mejoras logren acumular en conjunto unos resultados tan destacados? ¿Cómo puedes aplicar esta estrategia a tu propia vida? ¿Por qué los pequeños hábitos generan una gran diferencia? Es muy común sobreestimar la importancia de los grandes momentos definitorios y restarle valor a la realización de pequeñas mejoras cotidianas. Con frecuencia nos convencemos a nosotros mismos de que un enorme éxito requiere de una acción igual de relevancia, ya sea que se trate de perder peso, de establecer un negocio, de escribir un libro, de ganar un campeonato o de alcanzar cualquier meta. Nos presionamos para realizar una mejora que sea digna de convulsionar al planeta.
y de la que todo el mundo habla. Por otra parte, las pequeñas mejoras del 1% son hechos apenas perceptibles, pero a la larga pueden ser mucho más significativas. La diferencia de que las pequeñas mejoras pueden provocar es realmente sorprendente. La matemática de las pequeñas mejoras funciona de la siguiente manera. Si logras ser un 1% mejor cada día durante un año, terminarás siendo 37 veces mejor al final del periodo. Por el contrario, si deterioras tu conducta 1% cada día, al final del año habrás llegado casi a cero. Lo que empieza como una pequeña ganancia o una pérdida significativa se acumula con el tiempo y se convierte en algo grande. 1% mejor cada día. 1% peor cada día durante un año igual a 0.9 igual a 0.03. 1% mejor a día, un año, y aquí vemos una imagen que lo representa. Resultados, mejoras, deterioro. Aquí está una figura. Figura 1. Los efectos de los pequeños hábitos a lo largo tiempo. Por ejemplo, si logras solamente 1% mejor cada día, terminarás siendo 37 mejor al finalizar el año. Los hábitos son de interés puesto en la superación personal. De la misma manera en el que el dinero se multiplica mediante el interés compuesto, los efectos de tus hábitos se multiplican en la medida en el que repites cada día. No parece hacer mucha diferencia en un día determinado y, sin embargo, el impacto que produce conforme pasan los meses y los años pueden resultar enorme. Solamente cuando nos damos vuelta y completamos los últimos 2 o 5, quizás 10, nos damos cuenta de que quedamos sorprendidos del valor de los buenos hábitos y del costo negativo de los malos hábitos. Esto puede ser un concepto difícil de apreciar en la vida cotidiana. Frecuentemente descartamos los pequeños cambios porque no parecen importar mucho en un momento dado. Si ahorras un poco de dinero ahora, no te convertirás en millonario. Si vas al gimnasio 3 días consecutivos, no te vas a poner en forma. Si estudias chino mandarín por 1 hora por la noche, no habrías aprendido un nuevo idioma. Hacemos pequeños cambios, pero los resultados nunca se dan de manera inmediata. Eso nos descorazona y nos lleva de vuelta a nuestras viejas rutinas. Desafortunadamente, el lento ritmo de la transformación también hace que sea muy difícil permitir el retorno de los malos hábitos. Si comes un alimento poco saludable hoy, la báscula no va a registrar un cambio muy drástico. Si el día de hoy trabajas hasta la tarde e ignoras a tu familia, te va a perdonar. Si pasas el trabajo de un proyecto para el día siguiente, seguramente encontrarás el tiempo para terminarlo más adelante. Es fácil pasar por alto una pequeña mala decisión. Sin embargo, cuando repetimos día a día esos errores que representan apenas un 1%, cuando repliquemos las malas decisiones y dupliquemos los pequeños errores mediante excusas sin importancia, nuestras acciones acabarán por producir resultados compuestos que son realmente tóxicos. La acumulación de muchos pasos en falso, un 1% de deterioro equivale aquí y allá, finalmente se convierte en un grave problema. El impacto creado por un cambio en nuestros hábitos es similar al efecto que provoca alterar la ruta de un avión apenas unos cuantos grados. Imagina que estás volando a Los Ángeles, a la ciudad de Nueva York. Si el piloto que despega de Los Ángeles ajusta la dirección 3.5 grados al sur, llegaría a Washington en lugar de llegar a Nueva York. Ese pequeño cambio apenas se notaría durante el despegue. La punta del avión apenas se movería un par de metros,
Pero si la distancia se magnifica durante el vuelo, el avión determina un lugar que está a cientos de kilómetros del destino original. Del mismo modo, un pequeño cambio en tus hábitos cotidianos puede conducir tu vida a un destino completamente distinto. Tomar una decisión que es el 1% mejor o 1% peor puede no parecer importante en un momento dado, pero en el transcurso de todos los momentos que conforman una vida, estas decisiones determinan la diferencia entre la persona que eres y la persona que podrías ser. El éxito es el producto de nuestros hábitos cotidianos y no de transformaciones drásticas que se realizan una vez en la vida. Dicho eso, no importa cuán exitoso seas en este preciso momento. Lo que importa es determinar si tus hábitos te están conduciendo hacia el camino del éxito. Debes preocuparte más de la trayectoria que estás siguiendo en el presente que de los resultados que has alcanzado hasta ahora. Si eres millonario, pero gastas más de lo que ganas cada mes, entonces estás siguiendo una mala trayectoria. Si tus hábitos de consumo no cambian, no vas a terminar bien. En cambio, si estás en quiebra, pero consigues ahorrar un poco cada mes, entonces encuentras un camino que te conducirá a la libertad financiera, aun si lograrlo te toma más tiempo del que te gustaría. Tus resultados son los indicadores reactivos de tus hábitos. La cantidad de dinero que posees es un indicador reactivo de tus hábitos financieros. Tu peso actual es un indicador reactivo de tus hábitos alimenticios. Tu conocimiento es un indicador reactivo de tus hábitos de estudios. El aspecto de tu casa es un indicador reactivo de tus hábitos de orden y limpieza. Al final, obtienes lo que repites. Si quieres predecir dónde terminará tu vida, todo lo que tienes que hacer es seguir curva de las pequeñas ganancias y pérdidas y proyectar cómo tus decisiones diarias se comportan a lo largo de 10 o 20 años. ¿Gastas menos de lo que ganas cada mes? ¿Vas al gimnasio varias veces a la semana? ¿Lees libros y aprendes algo nuevo cada día? Las pequeñas batallas que ganamos cada día son las que definen nuestro futuro. El tiempo magnifica el margen entre el éxito y fracaso y va a multiplicar aquello que repites. Con frecuencia los buenos hábitos terminan siendo tus aliados. Los malos hábitos acaban por convertirte en enemigos. Los hábitos son una espada de doble filo. Los malos hábitos pueden dañarte tan fácilmente como los buenos hábitos pueden complementarte. Por eso es crucial entender los detalles. Es importante que aprendas cómo funcionan los hábitos para que puedas diseñarlos de acuerdo a tus preferencias y seas capaz de evitar eficientemente el borde del peligro de la espada. Aquí encontramos una tabla. Tus hábitos actúan de manera acumulativa a tu favor o en tu contra. En la tabla encontramos hábitos acumulativos favorables y hábitos acumulativos desfavorables. Un hábito acumulativo favorable: productividad. Lograr terminar una tarea adicional es un pequeño logro en un día determinado, pero cuenta mucho en el transcurso de toda una carrera. El efecto acumulativo de lograr automatizar una tarea antigua para poder dominar una nueva habilidad es aún mayor. Entre más tareas seas capaz de realizar de manera automática sin tener que pensar, más libertad tendrá tu cerebro para enfocarse en otras áreas. Estrés es un hábito desfavorable.
La frustración de un embotellamiento, el peso de las responsabilidades de ser padres, la tensión de no llegar a fin de quincena, la preocupación que produce tener la presión arterial un poco más alta de lo normal, etc. Por sí solas, estas causas de estrés son tolerables, pero si persisten por años, estas pequeñas preocupaciones se acumulan y se convierten en problemas de salud muy graves. Hábito favorable, conocimiento. Aprender una nueva idea no te convierte en un genio, pero mantener un compromiso de aprender algo cada día durante tu vida se convierte en una fuerza de transformadora. Cada libro que lees no solo te enseña algo nuevo, también te estimula a pensar de manera distinta de las viejas ideas. Como dice Warren Buffett, esta es una manera en la que el conocimiento funciona, se va acumulando como el interés compuesto del dinero invertido. Pensamientos negativos. Entre más te consideras a ti mismo despreciable, carente de valor, tonto, feo, más te condicionas a interpretar la vida de la misma manera. Tu pensamiento queda atrapado en un círculo vicioso. Lo mismo ocurre con tu manera de pensar acerca de los demás. Una vez que caes en el hábito de considerar a las personas como malhumoradas, injustas o egoístas, empezarás a ver ese tipo de personas en todas partes. Relaciones sociales. Las personas reflejan de manera como te comportas con ellas. Entre más ayudas a los demás, más querrán ayudarte a ti. Ser un poco más amable en cada interacción con las personas, al paso del tiempo, termina por convertirse en una amplia y duradera red de conexiones. Indignación. Los disturbios, protestas, movimientos de masas rara vez son producto de un acontecimiento aislado. Al contrario, una serie de agresiones menores y afectadas repetidas se multiplican lentamente hasta que el acontecimiento se convierte en una gota que determina el vaso y la indignación se extiende como un incendio. ¿En qué consiste realmente el progreso? Imagina que hay un cubo de hielo sobre la mesa que está frente a ti. La habitación está fría y tú puedes ver tu propio aliento. La temperatura es de 4 grados bajo cero. Aunque sea de manera muy lenta, la habitación comenzará a calentarse. 3 grados bajo cero, 2 grados bajo cero, el cubo de hielo sigue en la mesa frente a ti sin cambios. 1 grado bajo cero, medio grado bajo cero, todavía no ha pasado nada. De pronto la temperatura alcanza los 0 grados y el hielo comienza a derretirse. Un solo grado hace la diferencia y desencadena el gran cambio. Los grandes hitos, los momentos definitorios, con frecuencia son el resultado de muchos acontecimientos previos que acumulan el potencial requerido para desencadenar un cambio. Este mismo patrón se repite en todas partes. El cáncer es indetectable el 80% del tiempo, desde que surge hasta que, en el momento dado, en cuestión de meses acaba con todo el cuerpo. El ambú apenas alcanza a ver durante los primeros 5 años. Durante ese tiempo desarrolla un complejo de sistema de raíces que, una vez maduro, le permitirá crecer de 2 metros en menos de 6 semanas. De manera similar, los hábitos con frecuencia no parecen provocar ningún cambio hasta que se alcanza un punto crítico, un umbral que desencadena un nivel superior de desempeño. En las etapas tempranas y medidas de cualquier empresa suele haber un abismo de desilusión. Uno siempre espera realizar progresos de manera lineal y trascendente. Por ello es frustrante cuando los periodos de días, semanas e incluso meses los cambios parecen no funcionar y uno tiene la sensación de permanecer en el mismo sitio.
En el sello de cualquier proceso acumulativo, los resultados más poderosos toman su tiempo y se retrasan. Esta es una de las razones por las que es difícil desarrollar hábitos que perduren. La gente hace pequeños cambios de conducta, no ven resultados tangibles y toman la decisión de detenerse. Podrían pensar, he estado corrigiendo diariamente durante un mes y no logro ver ningún cambio en mi cuerpo. Una vez este tipo de pensamiento se apodera de ti, es fácil abandonar los buenos hábitos para que los hábitos realmente generen un cambio. Deben subsistir lo suficiente como para rebasar una maceta donde no se producen cambios perceptibles. Yo la llamo maceta de potencial latente. Si te está costando demasiado esfuerzo desarrollar un nuevo hábito bueno o romper uno malo, no se trata de que hayas perdido tu capacidad de realizar mejoras. Con frecuencia, esto no se debe a que no has logrado cruzar esa maceta de potencial latente. Cuando uno se queja de no estar alcanzando los resultados exitosos a pesar de estar esforzándose, es como si se quejara de que el hielo no se derrite cuando la habitación pasa de 4 a 3 grados bajo cero. El trabajo no se desperdicia, solo se acumula. Recuerda que toda la acción se desencadena cuando la temperatura alcanza los 0 grados. Cuando al fin logras ir más allá de la maceta de tu potencial latente, la gente considera que el hecho es un éxito conseguido de la noche a la mañana. Es común que la gente solo percibe los eventos más llamativos y no se detiene a ver todo el trabajo y el esfuerzo que tienen detrás. Pero tú sabes que todo el trabajo se ha convertido durante mucho tiempo cuando parecía que no estabas haciendo ningún progreso. Es lo que realmente hizo posible el cambio. Es equivalente humano de las fuerzas geológicas. Dos placas tectónicas pueden frotarse con una contra otra por millones de años mientras se acumula presión entre ellas. Por fin un día se tocan nuevamente de la misma manera en lo que estuvieron haciendo durante varias eras, pero en esta ocasión la presión es demasiada. Un terremoto se desencadena. El cambio puede tomar años antes de que se manifieste de manera intensa en un instante. La maestría requiere paciencia. Las espuelas de San Antonio, uno de los equipos más exóticos de la NBA, mantiene en la pared de los vestidores una cinta de reformador Jacob Riis. Cuando nada parece ir bien, visto al centro de este hombre, golpea la roca con cuando nada vestido está bien, se estaba cayendo el tripié. Cuando nada parece ir bien, visto al cantero, este hombre golpea la roca con un cincel y su martillo hasta un centenar de veces sin hacer ni siquiera una grieta. Sin embargo, al dar el siguiente golpe, la roca se parte en dos. Sé que ese no fue el golpe que rompió la roca, fue la suma de todos los golpes que se dio anteriormente. La meseta de tu potencial latente. Aquí vemos una representación, una figura, se la describo. Figura 2. Solemos suponer que el progreso se da de manera lineal y ascendente. Por lo menos esperamos que suceda rápido. En la realidad, los resultados de nuestros esfuerzos suelen tomar tiempo y retrasarse. No es sino meses o incluso años después cuando nos damos cuenta del verdadero valor de todo el trabajo que hemos realizado. Esto puede tener como resultado un abismo de desilusión, un punto en el que la gente
mente descorazonada tras haber puesto semanas e incluso meses de trabajo duro sin experimentar ningún resultado aparente. Sin embargo, su trabajo no se desperdició, tan solo se acumuló. No es hasta mucho tiempo después cuando el verdadero valor del esfuerzo previo es revelado. Todas las cosas importantes provienen de comienzos modestos. La semilla de cada hábito es una pequeña decisión. Pero conforme esa decisión se repite, un hábito nuevo surge y se va fortaleciendo. Las raíces se afianzan, las ramas crecen. La tarea de eliminar un hábito pernicioso es parecida a arrancar de raíz un poderoso roble que crece en nuestro interior. Y la tarea de desarrollar un buen hábito es equivalente a cultivar una delicada flor cada día. Pero, ¿qué es lo que determina que mantengamos un hábito el tiempo suficiente para sobrevivirla? La meta es de potencial latente y conseguir llegar al otro lado. ¿Qué es lo que provoca que algunas personas regresen de sus hábitos mientras otras consiguen disfrutar los efectos acumulativos de sus hábitos favorables? Olvida las metas y mejor enfócate en los sistemas. La sabiduría prevaleciente afirma que la mejor manera de alcanzar lo que queremos en la vida, ponerse en forma, establecer un negocio exitoso, relajarse y dejar de preocuparse, pasar más tiempo con la familia y amistades, consiste en establecer metas específicas y viables. Durante muchos años esa fue también la manera en cómo abordé mis hábitos. Cada hábito constituía una meta a alcanzar. Establecí metas para alcanzar las calificaciones que quería obtener en la escuela, para la cantidad de peso que quería levantar en el gimnasio, para las ganancias que deseaba obtener en mi negocio. Tuve éxito con algunas de ellas, pero fracasé en muchas otras. Eventualmente empecé a darme cuenta de que mis resultados poco tenían que ver con mis metas y mucho con mis sistemas que había seguido para alcanzarlas. ¿Cuál es la diferencia entre metas y sistemas? La respuesta la aprendí Scott Adams. El caricaturista creador de la tira cómica Divert. Según Adams, las metas son el resultado de lo que quieres obtener. Los sistemas son los procesos que sigues para alcanzar esos resultados. Si eres entrenador, tu meta puede ser ganar el campeonato. Tu sistema es la manera en el que reclutas a los jugadores. Diriges a tus entrenadores, asistes y conduces en los entrenamientos. Si eres empresario, tu meta puede ser establecer un negocio con un valor de $1 millón. Tu sistema es la manera en que evalúas las ideas para desarrollar nuevos productos. Contratas a los empleados y conduces las campañas de ventas. Si eres músico, tu meta puede ser tocar una nueva obra. Tu sistema consiste en la frecuencia de tus ensayos, en la manera como divides y practicas los pasajes complicados y el método para recibir retroalimentación de tu instructor. Y ahora la pregunta más interesante. Si ignoras tus metas y te enfocas únicamente en tus sistemas, ¿podrías también alcanzar el éxito? Por ejemplo, si fueras entrenador de básquetbol y pasaras por alto la meta de ganar el campeonato y te enfocaras solamente en lo que tu equipo hace durante los entrenamientos diarios, obtendrías de todas
formas un buen resultado? Estoy convencido de que la respuesta a esta pregunta es afirmativa. La meta de cualquier equipo deportivo es obtener mejores resultados, pero sería absurdo pasarse el partido viendo el marcador. La única manera de ganar realmente es volverse un poco mejor cada día de entrenamiento. En palabras de 3 veces campeón del Supertazón Billy Wills, el marcador se encarga de sí mismo. Lo mismo resulta ser verdad cuando estableces metas. Es mejor enfocarse en los sistemas. ¿A qué me refiero cuando afirmo esto? ¿Son las metas totalmente inútiles? Por supuesto que no. Las metas son buenas para establecer una dirección, pero los sistemas son mejores para realizar verdaderos progresos. Un momento de problemas surgen cuando pasas demasiado tiempo pensando en tus metas en lugar de dedicar tiempo a diseñar tus sistemas. Problema 1. Los ganadores y los perdedores comparten las mismas metas. Tenemos un serio prejuicio acerca de cuando se trata de juzgar las metas de los demás. Tenemos que confundir éxito con supervivencia. Nos concentramos en las personas que logran ganar, los sobrevivientes, y de manera equivocada asumimos que sus ambiciosas metas los condujeron al triunfo. Al hacerlo, no nos damos cuenta de que muchas otras personas tenían la misma meta pero no consiguieron el éxito. Todos los atletas olímpicos desean ganar una medalla de oro. Todos los candidatos quieren obtener el empleo. Si la gente que tiene éxito y la que no lo consigue comparten la misma meta, esta última no puede ser lo que distingue a los ganadores de los perdedores. La meta de ganar el Tour de France no fue lo que propulsó a los ciclistas británicos hasta la cima de su especialidad. Muy probablemente habían aspirado a ganar dicha carrera todos los años anteriores, del mismo modo que cualquier otro equipo profesional de ciclistas. La meta siempre estuvo allí. No fue hasta que implementaron un sistema de pequeños y mejoras continuas cuando lograron alcanzar el resultado totalmente distinto a los anteriores. Problema 2. Alcanzar una meta consiste únicamente en un cambio momentáneo. Imagina que tienes una habitación muy sucia y desordenada y que estableces la meta de limpiarla y ordenarla. Si reúnes la energía para hacer el trabajo necesario, entonces habrías ordenado tu habitación, al menos por un momento. Pero si lo mantienes los mismos hábitos descuidados y desordenados que te llevaron a tener una habitación en mal estado, pronto volverás a tener una pila de cosas fuera de lugar y estarás a la espera de un nuevo arranque de motivación para limpiarla de nuevo. Seguirás persiguiendo un resultado porque nunca te tomaste el tiempo de cambiar el sistema que está detrás de él. Curaste un síntoma sin hacer nada para resolver su causa. Cuando logras alcanzar una meta, tu vida cambia únicamente durante un momento. Esa es la paradoja de las mejoras. Pensamos que debemos cambiar los resultados, pero los resultados no son el problema. Lo que realmente necesitamos cambiar son los sistemas que nos llevan a tener esos resultados. Cuando resuelves problemas a partir de los resultados, solamente los resuelves de manera momentánea. Para que en verdad logres una mejora perdurable, debes resolver los problemas a partir de los sistemas. Arregla los sistemas y los resultados se arreglarán por sí mismos. Problema 3. Las metas restringen la felicidad. La suposición implica detrás de cualquier meta es la siguiente: una vez que alcance mi meta, seré feliz. El problema con una mentalidad
que privilegia las metas es que siempre se pone la felicidad hasta que se logra alcanzar el siguiente hito. Yo mismo he caído en esa trampa tantas veces que he perdido la cuenta. Por años me convencí de que la felicidad era algo que mi yo del futuro disfrutaría. Me prometí a mí mismo que finalmente me relajaría y sería feliz una vez que lograra desarrollar 9 kilos más de musculatura, o una vez que mi negocio fuera mencionado en el diario de New York Times. Es más, mi mentalidad, que se rige por la concesión de metas, acaba por crear un conflicto de exclusión, y alcanzas tus metas y eres exitoso, o fallas o eres un fracaso. Mentalmente te encajas dentro de una estrecha concepción de la felicidad. Esto es una equivocación. Es bastante improbable que el camino real por el que se va desarrollando tu vida coincida plenamente con el camino que imaginaste cuando decidiste que querías hacer. No tiene sentido que restringas tu felicidad y satisfacción a un solo escenario cuando existen muchos caminos que conducen al éxito. Una mentalidad que privilegia los sistemas te proporciona un antídoto. Cuando te enamoras del proceso más que del producto final, tienes que esperar hasta que el desenlace para permitir ser feliz. Puedes sentirte satisfecho y feliz siempre que tu sistema esté funcionando. Y los sistemas pueden funcionar bien de muchas maneras distintas, no solamente de manera en la que concibiste al principio. Problema 4. Las metas no coinciden con el progreso a largo plazo. Por último, una mente que privilegia las metas puede crear un efecto de yo. Muchos corredores entrenan durante meses, pero tan pronto como cruzan la línea de meta dejan de entrenar. La carrera ya no está ahí para motivarlos. Cuando todo su trabajo se enfocaba en una meta en particular, queda para motivarles una vez más que la alcanzas. Esta es una razón por la cual muchas personas regresan a sus viejos hábitos malos una vez que alcanzan una meta. El propósito es definir metas El propósito de definir metas consiste en convertirse en un ganador de una sola ocasión. El propósito de construir sistemas consiste en conseguir participando en el juego. La mentalidad que verdaderamente se enfoca en el largo plazo no se centra en el cumplimiento de metas. No se trata de alcanzar metas aisladas, se trata de un ciclo de refinamiento interminable y de mejora continua. Por encima de todo, tu compromiso con el proceso es lo que va a determinar tu progreso. Un sistema de hábitos atómicos. Si tienes problemas para cambiar tus hábitos, el problema no eres tú, el problema es tu sistema. Los malos hábitos se repiten constantemente, no porque tú no los quieras cambiar, sino porque tienes un sistema que no funciona. No te elevas al nivel de tus metas, desciendes a nivel de tus sistemas. Uno de los temas centrales de este libro consiste en aprender a enfocarse en los sistemas en general en lugar de centrarse en una meta única. De hecho, este es uno de los conceptos principales que sirven para definir la palabra atómico. A estas alturas ya estarás dado cuenta de que un hábito atómico se refiere a un cambio pequeño, a una ganancia marginal, al 1% de mejora. Pero los hábitos atómicos no son los viejos malos hábitos, aunque estos sean menores. Los hábitos atómicos son pequeños hábitos que forman parte de un sistema mayor. Así como los átomos son los ladrillos que conforman las moléculas. Los hábitos son los ladrillos de los resultados extraordinarios. Los hábitos son como los átomos de nuestras vidas. Cada uno es una unidad fundamental que contribuye a la mejora. En general, al principio estas pequeñas rutinas parecen ser insignificantes, pero pronto se acumulan y se convierten en un combustible que genera ganancias tan importantes que sobrepasan los creces
el cesto de las inversiones iniciales. Son al mismo tiempo pequeños y poderosos. Este es el significado de la frase hábitos atómicos. Una práctica regular o rutina que no es solamente pequeña y fácil de realizar, también es fuente de un poder increíble, un componente de un sistema de crecimiento compuesto. Resumen del capítulo. Los hábitos son el interés compuesto de la superación personal. Trabajar para lograr ser un 1% mejor cada día cuenta mucho a la larga. Los hábitos son una espada de doble filo. Pueden trabajar a tu favor o en contra tuya. Por ese motivo, entender los detalles es indispensable. Los pequeños cambios con frecuencia no tener ningún efecto hasta lograr cruzar un umbral crítico. Los resultados más poderosos de cualquier proceso acumulativo suelen retrasarse. Debes aprender a ser paciente. Siguiente. Un hábito atómico es un pequeño hábito que forma parte de un sistema más complejo, de la misma manera en que los átomos son ladrillos de las moléculas. Los hábitos atómicos son ladrillos de los resultados excepcionales. Siguiente punto. Si quieres mejorar resultados, olvídate de fijar metas. En lugar de eso, concéntrate en tu sistema. Último punto. No te eleves al nivel de tus metas. Desciende a nivel de tus sistemas. La manera en que tus hábitos moldean tu identidad y viceversa. 2. ¿Por qué es tan fácil repetir los malos hábitos y tan difícil es desarrollar buenos hábitos? Pocas cosas pueden tener un impacto más poderoso en tu vida que mejorar tus hábitos rutinarios. A pesar de esto, es muy probable que el año entrante por estas fechas te encuentres repitiendo las mismas rutinas en lugar de estar haciendo algo mejor. A veces tenemos la impresión de que es demasiado complicado mantener un buen hábito por más de unos días. Ello, a pesar de nuestro más sincero esfuerzo, de los ocasionales estallidos de motivación, los buenos hábitos como hacer ejercicio, meditar, diseñar un diario y cocinar parecen funcionar por un día o dos, pero después se vuelven una molestia. Sin embargo, una vez que tus hábitos están arraigados, parecen quedarse contigo para siempre, especialmente los que no queremos. A pesar de nuestras buenas intenciones, los hábitos poco saludables como comer comida chatarra, ver demasiada televisión, aplazar las obligaciones y fumar dan la impresión de ser imposibles de romper. Cambiar tus hábitos es un desafiante por dos motivos. Uno, tratamos de cambiar algo que no es algo que debemos cambiar. 2. Tratamos de cambiar nuestros hábitos de manera equivocada. En este capítulo te voy a dedicarle el primer punto. En los capítulos siguientes voy a resolver la segunda cuestión. Las 3 capas del cambio de conducta. Resultados, procesos de identidad. Figura 3. El cambio de conducta está formado por 3 capas o niveles. Un cambio de tus resultados, uno de tus procesos y uno de tu identidad. Nuestro primer error consiste en tratar de cambiar algo que no es lo que debemos cambiar. Para comprender lo que quiero decir, hay que tomar en cuenta que existen 3 niveles en los que los cambios pueden ocurrir. Imagínalos como las capas de una cebolla. La primera capa incluye cambiar tus resultados. Este nivel se relaciona con el cambio de tus resultados. Perder peso, publicar un libro, ganar un campeonato. La mayoría de las metas que te propones a lograr están asociadas con este nivel de cambio. La segunda capa incluye cambiar tus procesos. Este nivel se relaciona con el cambio de hábitos y sistemas de implementar una nueva rutina en el gimnasio, organizar tu escritorio para tener un mejor flujo de trabajo, desarrollar una práctica de meditación. La mayoría de los hábitos que desarrollas están asociados a este nivel. La tercera capa, la más profunda, incluye cambiar tu identidad.
Este nivel se relaciona con cambiar tus creencias, tu visión del mundo, la imagen de ti mismo, tus juicios acerca de ti mismo y de los demás. La mayoría de las creencias, las suposiciones y los prejuicios que mantienes están asociadas a este nivel. Los resultados se tratan de lo que obtienes, los procesos se tratan de lo que haces, la identidad se trata de lo que crees. Cuando se trata de desarrollar hábitos perdurables, es decir, cuando se trata de desarrollar un sistema del 1% de mejorar, el problema no radica en definir si un nivel mejor o peor que otro. El verdadero problema radica en la dirección que sigue el cambio. La mayoría de las personas comienzan el proceso de cambiar sus hábitos enfocados en aquello que quieren alcanzar. Esto los conduce a hábitos que están basados en las metas o resultados. La alternativa apropiada es contribuir hábitos basados en los cambios de identidad. Con este planteamiento empezamos por enfocarnos en quienes queremos ser. Imagina dos personas que están tratando de dejar de fumar. Cuando se los ofrece un cigarro, a la primera persona dice: no gracias, estoy tratando de dejar de fumar. Suena como una respuesta razonable, pero esta persona todavía cree que es un fumador que está tratando de llegar a ser una persona distinta. Está esperando a que su conducta cambie mientras sigue manteniendo las mismas creencias. La segunda persona que rechaza el cigarro diciendo: no gracias, no soy fumador. Es una pequeña diferencia, pero está afirmando que indica un cambio en la identidad. Fumar era parte de la vida anterior de la persona, no de su vida actual. Esta segunda persona ya no concibe a sí mismo como fumadora. La mayoría de las personas ni siquiera considera cambiar su identidad cuando se deciden a mejorar. Únicamente piensan: quiero ser delgado. Es un resultado. Y si me pego a esta dieta, seré delgado, que es un proceso. Establecen metas y determinan las acciones para alcanzar esas metas, pero ni siquiera consideran las creencias que dirigen sus acciones. Nunca cambian la manera en cómo se conciben a sí mismas y no se dan cuenta de que su vieja identidad puede sabotear sus planes de cambiar. Detrás de cada sistema de acciones hay un sistema de creencias. El sistema democrático está fundamentado en creencias como la libertad y el poder de la mayoría y la igualdad social. El sistema dictatorial tiene una serie de diferentes creencias como la autoridad absoluta, la audiencia estricta. Existen muchas maneras de convencer al electorado de votar en una democracia, pero tal cambio de conducta no tendrá efecto en una dictadura. Esa no es una identidad del sistema dictatorial. El voto es una conducta que resulta imposible bajo un determinado sistema de valores. Un patrón similar existe, ya que estemos refiriéndonos a individuos, organizaciones y sociedades. Siempre existe un sistema de creencias y suposiciones que moldean el sistema, una identidad detrás de los hábitos. La conducta que no es congruente con el yo no sería duradera. La conducta no es congruente con el yo no será duradera. Puedes querer tener un dinero, pero si tu identidad es la de una persona que consume en lugar de crear, seguirás siendo proclive a gastar más que a ganar. Puedes querer mejorar tu salud, pero si tu prioridad es la comodidad más que el esfuerzo, seguirás prefiriendo relajarte y descansar más que entrenar. Es muy difícil cambiar tus hábitos si no cambias las creencias subterráneas que te condujeron a las conductas pasadas que deseas cambiar. Tienes una nueva meta y un nuevo plan, pero no te has transformado a ti mismo. La historia de Brian Craig, un emprendedor de Brooklyn, Colorado, nos proporciona un buen ejemplo. Desde que tengo el uso de razón, siempre me he mordido las uñas, me contó Clark.
Empezó como un hábito nervioso cuando era joven, pero luego se transformase en un indeseable ritual de arreglo personal. Un día decidí dejar de morderme las uñas hasta que lograr crecer un poco. Finalmente lo conseguí con fuerza de voluntad. Después Crack hizo algo sorprendente. Le pedí a mi esposa que me programara una cita con la manicurista por primera vez en mi vida. Dijo, pensé que sí iba a empezar a pagar por mantener mis uñas en buen estado. No volvería a morderlas y funcionó, pero no por razones económicas de lo que sucedió. Lo que sucedió fue que a la manicura hizo que mis manos por primera vez se vieran realmente agradables. La manicurista dijo incluso que fuera del hecho de que los bordes estaban mordidos, yo tenía unas uñas realmente sanas y atractivas. De pronto comencé a sentirme orgulloso de mis uñas. A pesar de que nunca había aspirado a tener uñas agradables, este hecho hizo la diferencia. Nunca he vuelto a morderme las uñas desde entonces, ni siquiera he tenido el deseo de hacerlo, y todo se debe a que ahora me enorgullece cuidar adecuadamente mis uñas. La forma máxima de motivación intrínseca se da cuando un hábito se convierte en parte integral de tu identidad. Una cosa es decir, soy el tipo de persona que quiere esto. Otra cosa muy distinta es poder decir, soy el tipo de persona que es esto. Entre más orgulloso te sientas de un aspecto particular de tu identidad, más motivado estarás en mantener y cultivar hábitos que estén asociados con el dicho aspecto. Si no estás orgulloso del aspecto de tu cabello, seguramente desarrollarás una serie de hábitos para cuidarlo y mantenerlo en buen estado. Si estás orgulloso del tamaño de tus bíceps, seguramente nunca te saltarás a los ejercicios para fortalecer la parte superior de tu cuerpo, de tu rutina de ejercicios. Si estás orgulloso de las bufandas que traje, si estás orgulloso de las bufandas que trajes, seguramente invertirás horas de cada semana a tejer. Una vez que tu orgullo se involucra, naturalmente luchas con uñas y dientes para mantener tus hábitos. El verdadero cambio de conducta no es un cambio de identidad. Puedes iniciar un hábito porque tienes la motivación para adquirirlo, pero la única razón para lo cual lo mantienes y lo cultivas es porque se convierte en parte de tu identidad. Cualquiera puede convertirse a sí mismo de ir al gimnasio o de comer saludable una o dos veces, pero si no cambias el sistema de creencias detrás de tu conducta, será muy complicado comprometerse a mantener los hábitos a largo plazo. Las mejoras solamente son temporales hasta que se convierten en parte integral de lo que eres. La meta no es leer un libro, la meta es convertirse en lector. La meta no es correr un maratón, la meta es convertirse en corredor. La meta no es aprender a tocar un instrumento, la meta es convertirse en músico. Tus conductas suelen ser un reflejo de tu identidad. Lo que haces es un indicador del tipo de persona que crees que eres. Independientemente de esto, a nivel del subconsciente o inconsciente, las investigaciones han demostrado que una vez que una persona cree en un aspecto particular de su identidad, es más probable a actuar de acuerdo con esa creencia. Por ejemplo, las personas que se identificaron a sí mismos como votantes fueron más proclives a emitir su voto en aquellas personas que solo manifestaron su intención de votar. De la misma manera, la persona que incorpora el ejercicio físico a su identidad no tiene que convertirse a sí mismo a entrenar. Hacer lo correcto es sencillo. Después de todo, cuando tu conducta y tu identidad están completamente sincronizadas,
ya no intentas lograr cambios de conducta, simplemente estás actuando como la persona que tú crees que eres. Como cuando los aspectos de formación de hábitos, ese también es una espada de dos filos. Cuando trabajar a tu favor, el cambio de identidad puede ser una poderosa fuerza de su preparación personal. En cambio, cuando trabaja en tu contra, el cambio de identidad puede ser una maldición. Una vez que has adoptado una identidad, es fácil que tu lealtad hacia ella fluya en tu capacidad para cambiar. Mucha gente avanza por la vida en medio de un adormecimiento cognitivo, siguiendo ciegamente las normas de la sociedad a su identidad. Soy pésimo para sugerir instrucciones. No sirvo para despertarme temprano. Soy malísimo para recordar los nombres de las personas. Siempre llego tarde. Estoy negado para la tecnología. Soy pésimo para las matemáticas y miles variantes más. Cuando te has repetido a ti mismo una historia por años, es sencillo que te aferres a estas rutinas mentales y las aceptes como un hecho. Con el tiempo comienzas a resistirte a realizar ciertas acciones porque crees que no son parte de lo que tú eres. Se desarrolla una presión interna para mantener intacta la imagen de ti mismo y tú te comportas de manera consciente con tus creencias. Encuentras todas las maneras posibles para evitar caer en contradicciones con esa imagen que tienes de ti mismo. Entre más profundamente estén vinculadas a tu identidad, las lesiones y pensamientos serán más difíciles de cambiar. Puede parecer cómodo creer en lo que tu entorno cultural cree o hacer aquello que sustenta tu autoimagen, a pesar de que no sea correcto y te perjudique. En conflicto con la identidad es la mayor barrera que puede enfrentar el cambio positivo a cualquier nivel. Los hábitos positivos pueden tener sentido a nivel racional, pero si entran en conflicto con tu identidad, vas a fracasar cuando intentes ponerlos en práctica. Un día cualquiera, quizá te encuentres buscando excusas para no cumplir con tus hábitos positivos simplemente porque estás demasiado cansado o demasiado ocupado o demasiado abrumado o por un sinnúmero de pretextos distintos. Al final de cuentas, sin embargo, la verdadera razón por la cual dejas de cumplir tus hábitos es porque la imagen que tienes de ti mismo se interpone en el camino. Esta es la razón por la cual no puedes aferrarte a una visión única de identidad. El progreso requiere desprender lo aprendido para lograr ser la mejor versión de ti mismo. Es necesario que edites constantemente tus creencias y que actualices y expandas tu identidad. Lo anterior nos conduce a una pregunta importante. Si tus creencias y tu visión del mundo desempeñan un papel tan importante como en tu conducta, ¿dónde surgen en primer lugar? ¿Cómo es que construyes la identidad? Finalmente, ¿cómo es posible enfatizar los aspectos de tu identidad que te son inútiles mientras que gradualmente eliminan los aspectos que te impiden tu desarrollo? El proceso de 2 pasos para cambiar tu identidad. Tu identidad surge a partir de tus hábitos. No naces con un sistema de creencias preestablecido. Cada creencia, incluyendo lo que crees acerca de ti mismo, es aprendida y condicionada a partir de la experiencia. Para ser más preciso, tus hábitos son la manera como encarnas tu identidad. Cuando tiendes tu cama cada mañana, encarnas la identidad de una persona ordenada. Cuando escribes todos los días, encarnas la identidad de una persona creativa. Cuando entrenas todos los días, encarnas la identidad de una persona atlética.
Entre más repites una conducta, más refuerzas la identidad asociada con dicha conducta. De hecho, la palabra identidad originalmente se deriva de términos latinos essentitas, que significa ser o existir, e idetem, que significa repetidamente. Tu identidad es literalmente la repetición del existir, cualquiera que sea tu identidad en este momento. Tú crees que ella porque tienes evidencia de que existe. Si vas a la iglesia cada domingo durante 20 años, tienes evidencia de que eres religioso. Si estudias biología durante 1 hora cada noche, tienes evidencia de que eres estudioso. Si vas al gimnasio a pesar del mal tiempo, tienes evidencia de tu compromiso con el entrenamiento físico. Entre más evidencia tienes para conformar una creencia, más firmemente creerás en ella. Durante la mayoría de mi infancia y de mi juventud no me consideré a mí mismo como un escritor. Y pudieras preguntarle a mis profesores del colegio de la universidad, seguramente ellos me describirían como un escritor promedio en la mejor de los casos. Definitivamente ninguno opinaría que yo era un escritor destacado. Cuando comencé mi carrera de escritor, publiqué un artículo nuevo cada mes, cada lunes y jueves durante los primeros años. Conforme la evidencia creció, lo mismo creció mi identidad de escritor. No comencé siendo escritor, me convertí en escritor gracias a mis hábitos. Tus hábitos, por supuesto, no son las únicas acciones que influyen en tu identidad, pero por virtud de frecuencia suelen terminar siendo las más importantes. Cada experiencia de vida moldea tu autoimagen, pero sería probable que te consideraras un jugador de fútbol porque preparaste una pelota en alguna ocasión, o un pintor porque grabaste una pintura. En cambio, si repites estas acciones con frecuencia, la evidencia se acumularía y tu autoimagen comenzaría a cambiar. Los efectos de las experiencias únicas tienden a desvanecerse, mientras que los efectos de los hábitos se refuerzan conforme pasa el tiempo. Lo que significa que tus hábitos contribuyen con la mayor parte de la evidencia que moldea tu identidad. De esta forma, el proceso de construcción de hábitos equivale a la realidad, al proceso de convertirse en la persona que eres. Esto se logra gracias a la evolución gradual. No cambiamos parte de magia cuando chasqueamos los dedos o decidimos convertirnos en alguien completamente nuevo. Cambiamos poco a poco, día a día, hábito a hábito, constantemente. Pasamos por microevoluciones de nuestro ser. Cada hábito funciona como una sugerencia. Hey, tal vez esto es parte de lo que soy. Si terminas un libro, quizás sea el tipo de persona a quien le gusta leer. Si vas al gimnasio, quizás sea el tipo de persona a quien le gusta hacer ejercicio. Si practicas algo, a tocar guitarra, quizás eres el tipo de persona a quien le gusta la música. Cada acción que realizas es un punto a favor del tipo de persona en la que deseas convertirte. Una acción aislada no va a cambiar tu sistema de creencias, pero conforme los puntos a favor se acumulen, también se irá acumulando evidencias que soporten tu nueva identidad. Esta es una de las razones por las cuales el cambio significativo no requiere cambios radicales. Los pequeños hábitos pueden provocar una diferencia significativa a aprender evidencias de una nueva identidad. Y si un cambio es significativo, también es un gran cambio. Esa es justamente la paradoja de hacer pequeñas mejoras constantemente. Al poner todo esto en un mismo plano, podrás darte cuenta de que los hábitos son el camino que conduce al hábito de la identidad. De manera más práctica de cambiar quién eres es cambiar lo que haces.
Cada vez que escribes una página eres un escritor, cada vez que tocas el violín eres un músico, cada vez que empiezas a entrenar eres un atleta, cada vez que motivas a tus empleados eres un líder. Cada hábito no solo te ayuda a obtener resultados, también te enseña algo mucho más importante, te enseña a confiar en ti mismo, comienzas a crecer lentamente, puedes alcanzar eso que te propusiste a lograr. Cuando los puntos a tu favor o votos se acumulan y la evidencia comienza a cambiar, la historia que te cuentas a ti mismo empieza a cambiar también. Por supuesto, también funciona en el sentido opuesto. Cada vez que eliges realizar un hábito negativo, este hábito también cuenta como un punto o voto para construir tu identidad. Una buena noticia es que no necesitas ser perfecto. En una elección hay votos para democracia como para republicanos. No se requiere un voto únicamente para ganar una elección, solo necesitas obtener la mayoría de votos, no importa si alguno de los votos van por un lado de los hábitos negativos o improductivos. La meta es conquistar la mayor de votos en el lado de los hábitos positivos. La identidad renovada requiere nueva evidencia. Si sigues promoviendo los mismos votos de siempre, vas a obtener los mismos resultados de siempre. Si nada cambia en el origen, nada cambiará al final. Se trata de simple proceso de 2 pasos. 1. Decide qué tipo de persona quieres ser. 2. Demuéstratelo a ti mismo mediante pequeñas victorias continuas. Primero decide quién quieres ser. Esto se aplica a cualquier nivel, para un individuo, para un equipo, para una comunidad, para un país. ¿Qué deseas representar? ¿Qué tipo de principios, valores quieres defender? ¿En quién quieres convertirte? Estas últimas son grandes preguntas y muchas personas no saben ni siquiera cómo comenzar a lidiar con estos temas. Sin embargo, todos saben los resultados que desean obtener: abdominales marcados, reducir los niveles de ansiedad, incrementar los salarios del doble. Eso está bien, es válido. Puedes comenzar desde el tipo de resultados que quieres alcanzar y luego ir hacia atrás y construir el tipo de persona capaz de obtener los resultados. Pregúntate a ti mismo, ¿quién es la persona que puede obtener resultados que quiero alcanzar? ¿Qué tipo de persona puede perder 20 kilos de peso? ¿Qué tipo de persona puede aprender un nuevo idioma? ¿Qué tipo de persona puede iniciar una nueva empresa exitosa? Por ejemplo, ¿el tipo de persona puede escribir un libro? ¿Qué tipo de persona puede escribir un libro? Probablemente alguien que es constante y confiable. Una vez que defines esto, tu enfoque puede cambiar. En lugar de concentrarte en escribir un libro enfocado en los resultados, te enfocas en convertirte en una persona constante y confiable. Enfoque basado en la identidad. Este proceso te conduce en un sistema de creencias como el que sigue. Punto. Soy la clase de maestro que defiende a sus alumnos. Punto. Soy la clase de doctor que dedica a sus pacientes el tiempo y la empatía que requieren. Punto. Soy la clase de líder que aboga por sus empleados. Una vez que definas la clase de persona que quieres ser, puedes empezar a dar pequeños pasos para reforzar tu identidad deseada. Tengo una amiga que perdió 50 kilos después de preguntarse a sí misma constantemente qué es lo que una persona sanaría. Durante todo el día ella usaba esta pregunta como su guía. Una persona sana comería o tomaría un taxi. Una persona sana ordenaría un burrito o una ensalada. Mi amiga se dio cuenta de que si actuaba como una persona sana durante el tiempo suficiente, finalmente se convertiría en ese tipo de persona. Ella tenía razón. El concepto de los hábitos basados en la identidad es nuestra primera introducción a otro tema clave de este libro: los circuitos de retroalimentación. Tus hábitos moldean tu identidad moldea tus hábitos. Es una calle de 2 sentidos. La formación de
todos los hábitos es un circuito de retroalimentación, un concepto que estudiaremos a profundidad en el próximo capítulo, pero es importante que dejes que tus valores y tus principios e identidades conduzcan en el circuito en lugar de permitir que sean los resultados que lo guíen. El enfoque debe estar siempre en convertirse en el tipo de persona que puede alcanzar una meta, no en la meta en sí. La verdadera razón por la que los hábitos importan. En cambio, el cambio de identidad es la estrella por la que guía el cambio de hábitos. El rostro del libro te proporciona instrucciones paso a paso como para construir mejores hábitos para ti, para tu familia, para tu equipo, para tu compañía, para cualquier otro ámbito que sea importante para ti. Pero la verdadera cuestión es, ¿te estás convirtiendo en la persona que quieres ser? El primer y más importante paso de este proceso no es qué o cómo, sino quién. Necesitas saber quién quieres ser. Y por esto estamos comenzando este punto. Tú tienes el poder de cambiar creencias acerca de ti mismo. Tu identidad no está grabada en piedra. En todo momento tienes el poder de elegir. Puedes elegir la identidad que quieras reforzar el día de hoy con los hábitos que escojas hoy. Y esto nos conduce hasta el propósito más profundo de este libro y la verdadera razón por la cual los hábitos importan. Construir mejores hábitos no consiste en desperdiciar tu día, en descubrir técnicas ingeniosas para hacer tu vida más fácil. No se trata de usar hilo dental cada noche, ni de tomar duchas frías cada mañana o de usar la misma ropa todos los días. No se trata de alcanzar determinados indicadores superficiales de éxito como ganar cierta cantidad de dinero, perder peso o producir el nivel de estrés. Por supuesto, los hábitos positivos pueden ayudarte a alcanzar ese tipo de objetivos y más. Pero en el fondo los hábitos no consisten en obtener algo. Los hábitos consisten en convertirte en alguien. En la última instancia, tus hábitos importan porque te ayudan a convertirte en el tipo de persona que deseas ser. Son el canal a través del cual desarrollas y cultivas las creencias más profundas acerca de ti mismo, de manera estrictamente literal. Te conviertes en tus hábitos. Resumen del capítulo. Punto. Hay 3 niveles o capas de cambios: el cambio de resultado, el cambio de proceso y el cambio de identidad. La manera más efectiva de cambiar tus hábitos consiste en enfocarse no en lo que quieres lograr, sino en la persona en quien te quieres convertir. Tu identidad surge de tus hábitos. Cada acción es un paso a favor o voto por la persona en quien te quieres convertir. Siguiente. Para que logres convertirte en la mejor versión de ti mismo, es necesario que constantemente revises y corrijas tus creencias y que actualices y expandas tu identidad. Último, la verdadera razón por la cual los hábitos importan no es porque te ayuden a alcanzar mejores resultados, aunque por supuesto pueden hacerlo, sino porque son capaces de hacerte cambiar tus creencias acerca de ti mismo y ayudarte a construir una nueva identidad.